nuestro territorio en cuanto a delitos cometidos y que son regulados por esta ley. Atendiendo a ese punto es que analizaremos entonces el decreto 9-2009 como un punto adicional, toda vez que la mayoría de los tipos penales regulados en esta ley fueron añadidos o integrados o incorporados al Código Procesal Penal guatemalteco, al Código Penal, perdón. De esa cuenta es que surgieron modificaciones a los delitos que ya contemplaba el Código Penal, y esta ley, más que contemplarse de una manera independiente, ha sido entonces como una adición a esa normativa. En cuanto a ello, pues vamos a analizar cómo es que surge la necesidad de que el Estado guatemalteco amplíe o modifique delitos y que estos detallen acciones que constituyan una lesión a bienes jurídicos tutelados. Para ello vale la pena indicar que la necesidad entonces de que esta ley se creara es por tratados internacionales en los que Guatemala firmó y se comprometió a dar seguimiento a la lucha contra delitos orientados a mujeres o a menores de edad. De esa cuenta es que el gobierno de Guatemala entonces, a través de los convenios y tratados internacionales, se obliga a la creación de políticas criminales, de mecanismos o estrategias para poder controlar este tipo de actos ilícitos. Veamos entonces el siguiente considerando, el cual indica que la República de Guatemala ha ratificado, entre otros, los siguientes instrumentos internacionales: el convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la prohibición de las peores formas de trabajo de menores y la acción inmediata para su eliminación, así como convenios de la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, el número 29 y el número 105, relacionados con el trabajo forzoso y obligatorio. Asimismo, ha suscrito otros convenios en cuanto al protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativos a la venta de niños, a la prostitución infantil y a la utilización de niños en la pornografía, mismos que constituyen para el Estado compromisos que deben cumplirse e implementarse. De esa cuenta es que, debido a la diversidad de convenios a los que Guatemala había emitido el pacto o el compromiso a dar acciones efectivas contra este tipo de situaciones, y previendo, podemos avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. Y verificando entonces que ya la legislación actual no era suficiente, que no respondía a esas necesidades, es entonces que el Código Penal vigente, al ver esto, pues no responde a una adecuada protección de los derechos de la niñez, por lo que se hace necesario completar y actualizar el marco jurídico penal en esa materia, emitiendo para el efecto las reformas legales, la creación de tipos penales y la modificación de delitos ya existentes. Esto con el objeto de desarrollar el derecho de la niñez y que sea efectivo entonces ese marco jurídico en contra del abuso, la explotación y la violencia que sufre la niñez guatemalteca. De esa cuenta entonces, compañeros, es que la presente ley no solo crea o amplía el Código Penal guatemalteco, sino también es que reforma tipos penales ya existentes. Además, crea otros tipos penales que, según la tecnología, que según incluso la actividad criminal, buscaron que el Estado se actualizara en cuanto a regular esas conductas. Por ejemplo, con anterioridad se conocía, por ejemplo, el estupro, se conocía también los abusos deshonestos. Sin embargo, ahora esos tipos penales han sido derogados y nombrados de una manera distinta, ampliando su acción y ampliando así también la forma de sanción, es decir, modificando las penas. Puedo citar entonces cómo la presente ley cambia la estructura
lectura del marco jurídico en materia penal en cuanto a determinados delitos. En referencia citaré como ejemplo que con anterioridad el delito de violación únicamente le concernía o era sujeto pasivo una mujer, pues tal cual lo señalaba el artículo 173 del Código Penal, al indicar que el delito de violación se constituía quien yaciere con una mujer. Ese era en sí el verbo, los verbos rectores del delito. El punto de yacer nos refiere a acostarse. Muchos tratadistas, jurisconsultos, incluso abogados defensores analizaban este punto al indicar que si el acto sexual se diera de una manera distinta, háblese de pie, de rodillas o de cualquier otra cuestión, ya no encuadraba la acción en el tipo penal, pues yacer entonces significaba acostarse. De igual manera, podía sufrir un abuso similar a un hombre y no era tutelado su derecho de igual manera como el de una mujer. Pues si un hombre era sexualmente penetrado, entonces se regulaba por el tipo de abusos deshonestos, con una pena mucho menor a la de violación. Esto cambió debido a la igualdad y a los tratados internacionales que Guatemala entonces había suscrito, y se modifican esos tipos penales al incluir violación de una manera más amplia y por diversas cuestiones que en unos momentos vamos a analizar. Entonces, la ley, reitero, reforma aspectos legales, crea tipos penales y también modifica los que ya existían. Esto con el fin de evitar entonces abuso, explotación y violencia. ¿Podemos continuar, por favor? Previo a detallar los tipos penales que contempla la ley, veremos de manera rápida, ¿verdad? Unas pinceladas de esto que me interesa que conozcamos, pues marcan una distinción entre los principios que normalmente se regulan en los otros delitos a los delitos que se contemplan para proteger la indemnidad sexual de las personas. Por ejemplo, principios súper importantes que rigen o son rectores de esta ley es el principio de confidencialidad. Protege la privacidad y la identidad de las personas víctimas, privándose entonces o proveyéndosele de una confidencialidad a la información que se obtiene dentro de un proceso. A toda esa información que se recopila tendrá la característica de ser confidencial. De esa cuenta, compañeros, es que todos los procesos penales por delitos contra la indemnidad sexual de las personas deben realizarse a puerta cerrada, ya sea en primera instancia o en debate. Si se refiere a un juzgado, por ejemplo, de primera instancia, una primera declaración, una reforma al autoprocesamiento, una audiencia intermedia, cualquier caso, únicamente podrán estar presentes partes procesales. El público está excluido para pertenecer o participar de esa audiencia y debe ser retirado de la sala. Esta es una obligación que le corresponde tanto al juez contralor como al Ministerio Público poder apartar a cualquier persona pública que esté dentro de la sala de audiencias para evitar que la cuestión de identidad de la víctima sea revelado y en consecuencia se protege entonces la privacidad. Asimismo, en el principio contenido en la literal B que indica protección especial. A todas las personas víctimas se les debe proveer protección individual y diferenciada a fin de garantizar su seguridad y el restablecimiento de sus derechos. En cuanto a eso, pues el Estado, incluso la Presidencia de la República, ha creado secretarías con la finalidad de proteger sumamente o de una manera sumamente especial a estas víctimas. Por ejemplo, cuando se trate de una niña o de un niño adolescente que ha sufrido alguna cuestión de violencia a su sexualidad,
Se le da tratamiento, una orientación psicológica para que pueda restablecerse de manera normal tanto su derecho a una salud mental, emocional, sexual, como poder garantizar, tanto en un proceso a través de una tutela judicial efectiva y a un derecho de retribución, el cumplimiento de todos los mecanismos de protección. En la literal C vemos la no revictimización. Este es uno de los principios que más es impulsado en la práctica procesal en cuanto a menores de edad, pues se busca que en los procesos que se regulan en esta ley debe evitarse toda acción u omisión que lesione el estado físico, mental o psíquico de la persona víctima. Al referirse a este punto de evitar toda acción u omisión, lo común entonces es que los jueces busquen que la víctima dé su testimonio en una sola oportunidad y que ese medio de prueba se reproduzca durante todo el proceso, con la finalidad de evitar que la víctima, por ejemplo, emita la declaración ante un psicólogo, ante un psiquiatra, que son en INASIF, ante el Ministerio Público, que luego tenga que rendirla ante un juez de instancia y luego ante el debate. En cuanto a ese punto, se busca entonces optimizar recursos para que la víctima en una sola oportunidad tenga que vivir la experiencia de narrar un hecho tan traumático o dañino para su salud mental o emocional, y que esta prueba entonces se conserve de manera íntegra y con todas las garantías de ley para que pueda ser elemento probatorio durante el transcurso del proceso. La siguiente, por favor. Asimismo, se busca dentro de esta ley resaltar de capital importancia el interés superior del niño o la niña, no el interés de los padres de la víctima, no tanto el interés del procesado, sino de manera sobresaliente el interés superior del niño o la niña. Perdona, Marlon, ¿puedes regresar a la diapositiva? No sé si me saltó una. Perdón, Elida, ¿qué número es? Es que se corrió, no sé. Sí, yo creo, me faltan los demás incisos, pero sí la acabo de ver, no recuerdo ahorita. Tendría que ser esta, la 80, pero veamos la 82, perdona. ¿Y la 81? Se me perdió. Pero bueno, continuemos, dejemos acá la 80. Bien, me interesaba que pudiéramos verificar el apartado de del interés superior del niño o niña, porque sí sumamente protegido en esta ley, tanto como en el de la niñez de protección integral a la niñez y adolescencia. Este principio resalta en ambas legislaciones, pues una de las características esenciales es ella. La naturaleza de la ley busca proteger a toda costa, reitero, creando mecanismos, protocolos o estrategias que tengan como prioridad la protección de la niñez guatemalteca. Asimismo, respeta, veamos el 82, me dicen que por ahí está, tal vez si eres tan amable. No. No. Regresemos al 80, perdona. Disculpen, compañeros. Bien. Asimismo, busca el respeto a la identidad cultural, pues se reconoce el derecho de la persona víctima a conservar los vínculos con su cultura y religión en todas las entrevistas, a tener acceso a servicios de atención o procedimientos legales. En este caso, por ejemplo, se respeta incluso
la lengua materna que las víctimas tengan. Les he hablado de que en muchas oportunidades se requiere de un traductor jurado o de un intérprete que pueda expresarle a la víctima todos los procedimientos legales a los que será sometido. Asimismo, la explicación del procedimiento legal que llevará las acciones que le garanticen justicia. Entonces, esta ley pues garantiza esa identidad cultural. Asimismo, radica un principio importante que es la información. Las personas víctimas deben tener acceso a la información sobre sus derechos, servicios que se encuentren a su alcance y debe brindárseles información sobre el procedimiento de asilo, la búsqueda de sus familias y la situación en su país de origen. En cuanto a eso, también el Estado ha creado diversas secretarías, instituciones en apoyo a las personas víctimas para que tengan toda la información legal posible. Asimismo, también, por ejemplo, podemos citar la Defensoría de la Mujer Indígena, que busca orientar, empoderar a las mujeres y a sus familias de libre goce de los derechos, de cómo poder ejercerlos y accionar ante los órganos jurisdiccionales competentes. Asimismo, vemos también entonces el proyecto de vida. A las personas víctimas se les brindará medios de forma proporcional a sus necesidades para poder sustentar su proyecto de vida, buscando la erradicación de las causas de victimización y el desarrollo de sus expectativas. También creo haber platicado de equipos multidisciplinarios que apoyan a las víctimas haciéndoles un proyecto de vida enfocados en un área laboral, en un área social, incluso también, ¿verdad?, en el área educativa. Muchas veces este equipo multidisciplinario desarrolla todo un proyecto de vida para la persona víctima y que tenga de manera íntegra el aspecto físico, social, mental, moral de una manera óptima, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto? Lida pregunta, ¿cómo es el procedimiento de asilo? Bueno, creo que en una de las clases anteriores mencioné cómo a una persona víctima se le ubica en un lugar distinto, es decir, en un país diferente, y se le proporcionan todos los recursos para que pueda no solo adaptarse a una nueva sociedad, se busca que se maneje el mismo idioma, se le proporciona de algún trabajo, algún hogar también, y en casos especiales hasta se permite que pueda movilizarse su familia. Yo no recuerdo haberles platicado de una señorita que fue víctima de violación por parte de su jefe, quien era pues el alcalde de un municipio, y como se encontraba ella dando declaraciones testimoniales acerca de los abusos sexuales sufridos, rindió su declaración en anticipo de prueba y se le brindó ese procedimiento de asilo para que pudiese estar en Argentina y con el tiempo pues también mudar a su familia y poder tener una vida libre de cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de acoso, también de represalias en contra de ella por haber accionado de manera legal. Entonces, ese es el procedimiento, la protección para la persona víctima. ¿Podemos continuar? Gracias. Otro de los principios importantes que inspiran esta ley es la celeridad. Los procesos que establece esta ley deben realizarse con especial atención y prioridad. También hemos visto determinadas alertas, acciones o políticas criminales que nuestro Estado ya pone en movimiento de manera prioritaria para garantizar los derechos que establece esta ley. Entonces, la celeridad sí debe prevalecer en esta situación. No permitir
que los niños o mujeres o niñas víctimas de estos delitos permanezcan sin la tutela judicial efectiva pronta, ¿verdad? Como una justicia cumplida, inmediata. Si bien no me refiero a una sentencia inmediata, sí a las acciones que el Estado está obligado a realizar para garantizar la protección de sus derechos, para impedir que se sigan lesionando. De esa cuenta puedo mencionarles también un proceso que sucedió en el año 2008. El Ministerio Público prácticamente lo deja dormir hasta el año 2018, donde la víctima cumple la mayoría de edad y reitera los hechos por los que había sido víctima. En este caso, la jueza de femicidio dio una enorme, tal vez enorme regaño, repudio o sanción crítica al Ministerio Público por el retardo en ese proceso. Incluso invocó varias cuestiones procesales donde el Estado guatemalteco había sido condenado debido a no cumplir con la diligencia debida y darle prácticamente cumplimiento a todos los aspectos indicados en esta ley y a los convenios ratificados. La celeridad es sumamente importante en este tipo de delitos, deben darse con mucha prioridad para poder, reitero, garantizar los derechos que le asisten a la niñez guatemalteca. En el otro apartado, de igual manera, la presunción de minoría de edad. En el caso en que se encuentre una persona o no se pueda establecer cuál es realmente su edad, se va a presumir que tiene la minoría y se va a tratar entonces con todas las garantías de tal cual, con todas las protecciones como una menor de edad. En el apartado del principio de restitución del ejercicio de derechos, prácticamente entonces regresa al punto de buscar hacer efectiva la restitución de esos ejercicios que han sido entonces, de esos derechos que han sido amenazados o violentados. Busca la recuperación inmediata de ellos, procurando evitar entonces secuelas físicas y emocionales que sean nuevamente producidos a la víctima. Esta ley tiene como carácter prioritario también entonces evitar que los derechos de las víctimas sigan siendo lesionados. En la siguiente, por favor. ¿Hay alguna duda en cuanto a los principios para poder continuar en materia de los tipos penales? Perdonen que estamos, muy bien, perdonen que estamos dando pinceladas, pero sí me interesa que concretemos respecto a los delitos que contempla esta ley. Por lo que vamos a ver ahorita, el capítulo 1 de esta ley, en el artículo 28, hace referencia a la reforma que sufre el artículo 173 del Código Penal. Esta reforma, reitero, se da en el año 2009, cuando entra en vigencia este decreto, y tal cual se señala entonces en el artículo 28, que reforma el artículo 173 del Código Penal, al contemplar de manera amplia el delito de violación. Y es acá entonces donde ya no enmarcan ni solo la acción en contra de una mujer, ni se limita a indicar la forma en que se va a dar, sino que lo detalla de la siguiente manera. ¿Quién con violencia física o psicológica, al decir quién entonces, el sujeto activo puede ser hombre o mujer? Siempre que medie entonces estos aspectos de violencia física o psicológica, va a constituir el delito de violación cuando se tenga acceso por cualquier parte del cuerpo o objetos, por cualquiera de las vías señaladas, obligue a otra persona a introducírselos o a introducírselos a sí mismo. En este caso, entonces, al referirnos a esas vías es
quien con violencia física o psicológica mantenga acceso carnal, vía vaginal, anal o bucal con otra persona. En estos casos, compañeros, se constituye el delito de violación, siempre que medie violencia. Si, por ejemplo,